Muy buenas a todos, amigos y amigas y personas que nos escuchan y nos ven en cualquiera de las plataformas digitales como YouTube, Spotify, Apple Podcasts, en Facebook y en muchas otras más. Gracias por estar nuevamente viéndonos y escuchándonos. Eh, el día de hoy tenemos un episodio más de este podcast, Hablemos de Ven, Sígueme. Nos corresponde estudiar Éxodo, capítulo del 18 al 20 y es la semana que cubre del 18 al 24 de abril. Gracias a los que han compartido, a los que han comentado, a los que nos hablan o nos escriben en privado también para contarnos sus experiencias o para darnos sus comentarios u opiniones. Todas son muy apreciadas. Entonces, el recordatorio de siempre, todo lo que decimos es responsabilidad únicamente nuestra y no representan en ninguna manera la postura oficial de la iglesia. Y la otra cosa que decimos siempre es que vayan, estudien su asignación por ustedes mismos para que puedan tener sus propias experiencias espirituales, y de hecho la clase de hoy habla un poquito acerca de eso, y que compartan. Este año el estudio del Antiguo Testamento va dirigido, bueno, todos los años va dirigido a todos, miembros y no miembros, pero este año es más fácil compartirlo con personas que no son miembros de nuestra fe, porque también la mayoría cree en la Biblia y cree en el Antiguo Testamento. Entonces, si pueden compartir y quieren compartir, compártanlo también. ¿Cómo estás, Joel? Tranquilo, feliz y listo para este nuevo episodio, para todos los que nos ven y nos escuchan, pues pasar este momento juntos otra vez. Bien, bien. Entonces, eh, la semana pasada fue una semana diferente. No Una estudiamos semana especial. específicamente en donde veníamos en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Entonces, vamos a dar el tiempo a Joel para que nos dé un resumen de lo que había estado pasando hace 2 semanas para atrás. Bueno, la semana pasada pues hablamos un poco de la Pascua y cosas de esas también tenían que ver con lo que estábamos viendo, pero te doy el tiempo para que des el resumen de lo que estaba pasando y un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy también. Listo. Pues lo que había estado pasando es que el pueblo de Israel había salido de Egipto, de las manos de Faraón, y había sido guiado por Moisés. Entonces, no voy a entrar en muchos detalles con eso y solo la vista general es que Moisés estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto y de hecho ya habían salido. Entonces, em, habíamos, en los capítulos anteriores hemos hablado de cómo el pueblo de Israel en el camino mientras iban en el desierto, eh, murmuraban mucho y se quejaban mucho por la falta de agua, por la falta de alimento y porque ellos en Egipto estaban cómodos. Incluso no se me olvida una frase que alguien dijo así, está escrita en el Antiguo Testamento, pues en lo que leímos, que alguien le dijo a Moisés de que ellos en Egipto estaban comiendo carne todos los días y que ellos preferirían estar comiendo carne todos los días que estar muriéndose de hambre ahí en el desierto, ¿verdad? Eran un montón de reclamos los que se le estaban haciendo a Moisés. Moisés, con el poder de Dios, pues hizo que tuvieran alimentos, que tuvieran agua, que siempre tuvieran todo lo que necesitaban para estar bien. Entonces, de hecho, se levantó un pueblo para combatir contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y todos recordarán la historia de cuando Moisés levanta su mano con su, ¿cómo se le dice al palo Para. que usan? Con su vara, eso, gracias. Y cada vez que Moisés levantaba o alzaba la mano con la vara, el pueblo de Israel prevalecía en esa como batalla que tenían con otro pueblo. Y todos recordarán esa historia porque Aarón y otra persona sostuvieron los brazos de Moisés en alto porque fue tanto el tiempo que Moisés los tuvo arriba que se cansaron. De hecho, la escritura dice que llegó hasta la noche y Moisés seguía con las manos así y fue hasta el otro día que al fin el pueblo de Israel prevaleció ante el otro pueblo y ganaron esa batalla, por decirlo así. Pero han ocurrido todas estas cosas, todas estas experiencias que a lo largo de nuestras vidas, si las vemos desde un punto espiritual, podríamos tomarlas para bien. Experiencias que nos dicen que debemos de dejar de criticar o de hablar mal de nuestros líderes, que debemos de apoyar más y juzgar menos,
que debemos de poner nuestra fe más en el Señor que en cualquier otra persona, que cuando estemos tristes debemos de recordar que el Señor nos puede ayudar a nosotros a sentirnos mejor. Entonces han pasado todas estas experiencias y todas estas cosas que a nosotros en la actualidad nos pueden ser de mucha ayuda. Si quieren tenerlo más claro, por favor vayan a los episodios anteriores, 2, 3 episodios anteriores, que es la historia que estamos viendo de Moisés. Y bueno, después fue lo de la Pascua, el capítulo anterior fue de la Pascua y vimos de cómo el pueblo de Israel se salvó de, de la muerte de los primogénitos, por ejemplo, por poner la sangre del cordero en las puertas, en la parte de arriba. ¿Cómo se le dice la palabra? Dintel, Los dinteles, ajá. Los los postes y los dinteles, dinteles. eso. Entonces, vimos eso y vimos el significado que la Pascua tiene para nosotros y lo importante que es Jesucristo. Y entonces, con este resumen, ya para hoy, en estos 3 capítulos, nos toca algo, creo que son puntos bien sencillos, pero bien importantes. Primero, por ejemplo, en los primeros capítulos vamos a aprender de cómo el Señor puede aliviar nuestras cargas, cómo nos podemos preparar para tener experiencias espirituales. A veces nos preguntamos por qué el vecino Juan tiene muchas experiencias espirituales y yo no. ¿Qué es lo que está haciendo la diferencia? Entonces hoy podemos o vamos a poder mejorar en ese aspecto. También vamos a aprender un poquito de cómo Moisés preparó al pueblo para recibir los 10 mandamientos y después cuando recibieron los 10 mandamientos, porque no fue nada más de, ¿saben qué? Voy a subir al monte Sinaí y ahí regreso. Fue un periodo de algunos días en los que Moisés incluso tuvo que subir, bajar y tratar de santificar al pueblo para que al día en el que iban a recibir los 10 mandamientos estuvieran preparados. Vamos a entrar a detalles dentro de poco, pero sí, este sería un poquito el resumen de hoy. No sé si quieres agregar algo más de lo que el manual te haya gustado o algo así. No, no, creo que estamos bien. Vamos a hablar entonces de lo que sucedió con el pueblo de Israel más adelante. Como he dicho antes, el Antiguo Testamento es una forma o un testimonio más de cómo el Señor, a pesar de que uno siempre anda haciendo tonteras, el Señor todavía lo quiere salvar a uno y el Señor siempre está listo para rescatar a su pueblo cuando el pueblo está dispuesto a hacer lo que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces vemos durante todo este éxodo y por eso este libro se llama Éxodo, por toda esta travesía que esta gente pasó por el desierto luego de haber sido liberados de Egipto, cómo el Señor les bendecía, ellos obedecían, después se ponían desobedientes, les caían los castigos, el Señor les bendecía otra vez y así sucesivamente, una montaña rusa de, de consecuencias y de bendiciones que la gente ganaba por sus actos, ¿verdad? Entonces, Me gusta, fíjate, dale. mucho como la introducción del mismo manual de Ven, Sígueme nos dice que el Señor tenía reservadas muchas bendiciones para el pueblo de Israel, muchas bendiciones más aparte de liberarlos de Egipto, saciar su hambre y su sed, como esas bendiciones físicas. El Señor deseaba que este pueblo llegara a ser su pueblo del convenio, su especial tesoro y su pueblo santo, dice Éxodo en el capítulo 19. Entonces, eso era lo que el Señor esperaba de este pueblo. No era solo de cuidarlos y que estuvieran bien físicamente, sino que estuvieran eh, prácticamente preparándose para volver a Él, pues para volver a Dios. Y creo que eso es importante para todos nosotros porque a veces nos vemos como el pueblo de Israel y que queremos solo las bendiciones físicas o materiales, pero no nos damos cuenta que estamos aquí y el Señor vino y murió por nosotros por algo más que solo lo espiritual, que solo lo temporal, perdón. Y algo que es importante aprender y entender también es que, por ejemplo, Doctrina y Convenios 58 dice que bueno, en esta oportunidad estaba el Señor hablándole a José Smith diciéndole, por lo pronto no puedes ver con tus ojos naturales lo que está a punto de pasar, pero si lo sobrellevas bien serás exaltado y un montón de otras bendiciones. Entonces, este pueblo de Israel, ellos, el maná que caía del cielo, se les hacía muy, muy simple o muy sencillo, por decirlo así, y lo ponían, lo comparaban con la carne que recibían en Egipto Ujú. y incluso decían que allá comiendo carne, aunque eran esclavos y aunque le estaban poniendo cargas bien pesadas, se sentían bien allá porque le estaban dando carne. Entonces, esa es una forma en que Satanás trabaja con nosotros,
en que nos dice, sabes que estás sufriendo un poquito, pero te estoy dando también un poquito de placer. Entonces, debemos tener cuidado y saber que a veces necesitamos pasar por cosas bien sencillas como comer simplemente maná, estar comiendo maná por un tiempo y que después va a llegar la bendición y que voy a poder ser exaltado y recibir todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para mí, en lugar de ahorita estar comiendo carne mientras estoy en el cautiverio del pecado o en el cautiverio de cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos desesperamos como miembros en la iglesia o como personas porque pensamos que el Señor no nos quiere bendecir porque, como decías vos, a Juan le está yendo bien y él no va a la iglesia, él no obedece los mandamientos y cosas así, pero porque a mí que me estoy esforzando, no. Entonces, como dice Doctrina y Convenios 58, si lo sobrellevas bien, entonces va a llegar el momento en que vamos a encontrar la bendición que el Señor tenía reservada para nosotros, así como no esta gente en este momento, pero otras generaciones más adelante pudieron llegar a obtener la bendición de llegar a la tierra prometida después de todo esto que vamos a hablar y que estamos hablando ahorita. Sí, ahorita que dijiste eso me recordé de qué hace la diferencia entre que una reunión sacramental sea bien espiritual y una reunión sacramental sea, pues, hasta cierto punto un poquito aburrida. Y lo que hace la diferencia es cómo estoy yo preparado para esa reunión sacramental. No son Ujú, los discursos, no son los niños llorando, no es si el hermano que está dando su testimonio lloró o no lloró, es ujú, yo llegué preparado ese domingo, yo estoy poniendo atención o estoy con el teléfono o estoy cosas así. Yo he tenido muchas reuniones sacramentales malas por mi culpa, ajá, porque yo soy el que está mal. Entonces, muchas veces, pues para terminar y poder empezar con la clase, porque cabal. queremos empezar, muchas veces somos nosotros los mismos que nos privamos de todas esas experiencias espirituales, de todas las bendiciones y de todas esas cosas que el Señor quiere darnos, que son buenas y que nosotros por distraídos no las dejamos que Bien. las recibamos. Bueno, te voy a parar ahí, si no, no vamos a empezar nunca y yo también voy a parar. Sí, sí, Entonces sí. vamos a pasar de lleno a lo que el manual nos invita esta semana, Éxodo 18. Eh, Empezamos por Éxodo 18. Me gusta lo que está pasando aquí porque pues tiene una plática Jetro, el suegro de Moisés, con Moisés. Y Moisés, pues no vamos a contar todo, pero parte de la plática Moisés le está diciendo a Jetro, a su suegro, todo lo que había estado pasando, todo cómo el Señor liberó a Israel por medio de él, todo lo que Moisés está teniendo que resolver los problemas de los israelitas. Le dice, sabes que cada vez que algo pasa, cada vez que hay un problema entre dos personas, me los traen a mí, yo tengo que juzgar entre ellos y diciéndole todo, tengo que hacer esto, 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 esto. Y a Moisés no le pesaba hacerlo. Moisés se sentía bien haciéndolo, pero pues su suegro... Jetro se Sí, preocupó un poquito por todo lo que él hacía y entonces le dio un par de consejos y son los consejos que pues que la clase de hoy nos da a nosotros y lo podemos ver desde dos puntos de vista. Lo podemos ver desde el punto de vista de Moisés o lo podemos ver desde el punto de vista de de la otra gente que tiene a un líder enfrente. Entonces, ¿está bien si leo unos versículos? sí, sí, sí. Okay. Éxodo 18, versículo 14. Dice, y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana al atardecer? Pobrecito. Y Sí, Moisés sí. respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Entonces, pues Moisés era el profeta y la gente iba y por cualquier cosita, puedes preguntarle a Dios, puedes preguntarle a Dios y muchas veces nosotros somos así también, vayamos a entrar a los detalles. Ujú. Entonces, él le explica a Jetro, entonces ellos vienen a mí y yo le pregunto a Dios y yo voy de vuelta y les digo lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, versículo 21, Éxodo 18, desde el 19, versículo 19. Dice, este es Jetro, una persona muy importante en ese tiempo, con esa gente, le dice, y mira qué sabio, le dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Representa tú al pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios.
y enseña a ellos los estatutos y las leyes y muéstrales el camino por el cual deben andar y lo que han de hacer. Además, busca tú de entre todo el pueblo los hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres verídicos que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de millares, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás aguantar, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Entonces, pobre Moisés ya estaba viejito, pasó Sí, sosteniendo la vara un buen rato que tuvieron que ayudarle. Ya estaba demasiado avanzado de edad y todavía tenía que estar lidiando con asuntos tanto grandes como pequeños. Entonces me gusta el consejo de Jetro y la palabra clave aquí es delegar. Entonces, básicamente Jetro le estaba diciendo a Moisés, tienes que aprender a delegar. Tú no puedes hacer todo solito. Si lo intentas hacer todo solito, te vas a matar, pues te vas a matar vos solito. Entonces, pero me gusta también que le dio el consejo y le dijo, ve y pregúntale a Dios. Y si él está de acuerdo con eso, entonces hazlo. Y dice que Moisés lo hizo. En el versículo 24, oyó la voz de su suegro, hizo todo lo que dijo y pues los versículos que vienen explican cómo Moisés empezó a hacer las divisiones de personas con jefes, jefes de compañía, por decirlo así. Tú vas a tener a estos 50 y tú a estos 50 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pensás de esta parte? pues pienso que es bien importante que los líderes aprendan a delegar con responsabilidad, uno. Y también pienso que nosotros como miembros no nos debemos de privar dar el consejo también a nuestros líderes. Entonces voy a poner un ejemplo. En el consejo de barrio, si yo soy miembro del consejo de barrio y se plantea una situación, no sabemos si a lo mejor y mi comentario puede ser el que le ilumine el entendimiento a todos y lleguemos a una buena conclusión. Entonces, yo siento que todos debemos de esforzarnos por primero aconsejar bien y cuando se nos aconseja bien, ser lo suficientemente humildes para aceptar el consejo y hacerlo, ¿verdad? Entonces, una vez el elder Uceda decía, cuando yo estaba en la misión, decía que a él le gustaba escuchar mucho a las mujeres porque él sentía que en las mujeres estaba la revelación. Y pues creo que el principio es, tenemos que escuchar a todos, tenemos que escuchar a todos porque el Señor nos habla de diferentes formas y de diferentes maneras. Entonces, vos sos miembro de un obispado y tengo entendido que mi obispo Arrieta escucha y ve los podcasts, entonces si el domingo Saludos no al me obispo. si el domingo no me dice gracias por saludos, me voy a dar cuenta que no lo vio. Pero ustedes que están en una posición así, si ustedes agarran la responsabilidad para ustedes solos del barrio, eh, claro, de que lo pueden hacer, pero les va a ocurrir lo mismo. Van a terminar tan cansados y tan cansados y tan cansados que de alguna manera tal vez simbólica de verdad van a desfallecer también, así como Moisés estaba a punto de desfallecer. En cambio, si se delega con responsabilidad y se le da seguimiento a la asignación, no solo se cumple la asignación, sino estamos creando un nuevo líder, alguien que pueda tomar después nuestro lugar o que pueda hacer las cosas sin necesidad de que nosotros estemos ahí. Y creo que esa debería ser la intención de todos. Jetro era muy inteligente y sabía que era importante crear líderes de confianza para expandirnos más en el control o en la obra, por decirlo así. Entonces, ¿qué pensás vos? Sí, es que es más fácil cuando delegas. Si querés mandar un mensaje a 100 personas y tenés un líder por cada 10, vos le das el mensaje a 10 y esos 10 van y se lo comunican al resto. Y no tienes que estarle gritando a las 100 personas en grupo ahí y unos hablando con otros, no te están poniendo atención, es más fácil. Entonces, desde el punto de vista de Moisés, tenemos que ser nosotros más inteligentes como líderes
aprender a delegar y, como decías vos, al mismo tiempo empezar a crear líderes nuevos que nos van a reemplazar después porque no somos eternos en nuestros llamamientos. Y desde el Ah, punto de vista, ajá, no solo antes iba que te a, olvide. solo iba a decir, otra cosa también es importante entender de que hay asuntos que sí son netamente para ustedes, para los líderes, así como Jetro le dijo a Moisés, los asuntos serios te tocan a vos, Moisés, no te puedes esquivar de esos, esos los tienes que agarrar vos. Entonces también hay ocasiones en las que el líder es el responsable y el líder es el que tiene que ir y hacer las cosas también. Entonces es bueno delegar y se tiene que delegar porque se crean más líderes, pero Hay el cosas espíritu les que puede no se guiar. pueden delegar. Hay cosas que no se pueden ni se deben delegar. Ya. Entonces, eso y te iba a decir, desde el punto de vista de miembros, tenemos que estar dispuestos también a ayudar, a aliviar la carga de los líderes y de las personas que están tratando de guiarnos pues, por el buen camino. Dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, nos puede pasar eso si nosotros intentamos hacer todo. Y a veces entiendo que nos podemos poner en la postura de que si no lo hago yo, no se hace como yo quiero, pero ese es el objetivo y el chiste también, no, que no siempre se haga como yo quiero, sino como lo quiere el Señor. Y cuando yo le doy una asignación a alguien, le estoy usando mi autoridad por medio del sacerdocio que me han dado por el llamamiento que tengo, y si te doy una asignación, te estoy pasando a vos también ese privilegio o ese derecho de poder recibir revelación de llevar a cabo esta asignación a la manera del Señor. Entonces, ¿qué se necesita? Que uno como miembro también busque esa revelación para hacer las cosas a la manera del Señor, y entonces va a ser igual que si lo haya hecho el líder o que si lo haya hecho la persona que se le asignó, porque al final se hizo a la manera del Señor. Entonces nosotros como miembros se nos invita pues a que ayudemos a aliviar las cargas de nuestros líderes. Se ha tratado de hacer muchos esquemas. Tratamos de dividirnos las tareas. Por ejemplo, el obispo dice que él está a cargo de de los jóvenes, por ejemplo. Esta semana era necesario extender algunos llamamientos con los jóvenes. Ujú. Entonces estábamos ahí el día de las entrevistas y pues el obispo era el que quería hacer esos llamamientos, pero resulta que el obispo estaba ocupado con cosas que él no podía delegar, hablando con gente con la que el otro consejero o yo no podíamos hablar porque son cosas que se tienen que hablar con el obispo. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Fácil. No puede, el obispo no puede hablar con esta persona de un llamamiento, pues voy yo y lo hago. Si es una primera recomendación para el templo, a puro tubo lo tiene que hacer el obispo. Pero si es una renovación, cualquiera de nosotros dos los consejeros la podemos hacer y así sucesivamente. Entonces, da lo mismo, por ejemplo, en el quórum de élderes. Tenés la presidencia de quórum de élderes que está encargada de ministrar a todos los miembros del barrio, Ujú. pero para eso se hacen parejas de hermanos ministrantes para que esos hermanos ministrantes te ayuden a poder ministrar a todos los miembros del barrio, porque es imposible que uno como presidente o como presidencia pueda ministrar a todos los hermanos. Entonces, como decías vos, se da una asignación y se pide un informe de vuelta. Y de esa manera tratamos de hacer que la cosa se vaya moviendo, ¿verdad? Entonces, como dije, dos cosas desde el punto de vista de Moisés. Debemos de dejar de tratar de abarcar mucho y delegar más. Y desde el punto de vista de miembro, que cuando se me pide algo, se me da una asignación o algo, tratar de hacerlo y buscar la ayuda del Señor para que se haga a la manera de Él y no a la mía o de la persona que me estaba pidiendo o dando la asignación. Perfecto, bien atinado ahí, de verdad. Y, y sí, a los que nos ven y nos escuchan, si tienen la oportunidad de aliviarle las cargas a sus líderes, háganlo. Al final de cuentas, ustedes van a salir también beneficiados, porque más adelante, dentro de unos 2 puntos, vamos a hablar de cómo las experiencias sagradas requieren preparación y el ayudar a nuestro líder en alguna asignación, de alguna forma, es preparación para algún tipo de experiencia espiritual. ¿Cómo, cómo podemos creer que vamos a tener experiencias espirituales después de la misión si nunca más salimos con los élderes o si nunca más invitamos a un amigo no miembro a venir a la capilla? No se puede. Pero bueno, eh, me gusta mucho pues no sé si del capítulo 18 querés agregar algo o me paso al 19. Pasarnos al 19.
listo. En el capítulo 19 me gusta mucho porque eh, es ahí donde el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Tu pueblo, el pueblo de Israel, es un pueblo especial, ¿no? Entonces es ahí donde Moisés, el Señor le pide a Moisés que le pase como esas palabras al pueblo de Israel. Esto fue estando el pueblo a las orillas del monte Sinaí y Moisés subiendo el monte Sinaí. De hecho, la foto que yo tengo atrás no es solo una montaña normal, sino es una montaña que antiguamente se creía, dice, tradicionalmente se creía que era el monte Sinaí. La imagen está en el manual por si la quieren ustedes también tener. Entonces, em, el Señor llama a su pueblo como un especial tesoro. Imagínate que el Señor diga que nosotros somos para Él un especial tesoro. El presidente Nelson explicó un poquito de esto cuando dice en el Antiguo Testamento, en inglés se usa el adjetivo peculiar en lugar de especial. El término hebreo del cual se tradujo la palabra peculiar es segula, que significa propiedad apreciada o tesoro. Para nosotros, el hecho de que los siervos del Señor nos describan como su pueblo peculiar es un excelso cumplido. Entonces, qué bendición debería ser para nosotros sentirnos así, así de especiales, así de queridos por nuestro Padre Celestial y qué necesitamos hacer para que el Señor nos considere ese peculiar tesoro. Lo vamos a leer en los versículos del 3 al 6, Éxodo 19 del 3 al 6. Entonces Moisés subió el monte Sinaí hacia Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os llevé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi convenio, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y voy a hacer ahí una pausa, porque después viene de cómo se prepara el pueblo para recibir experiencias, los mandamientos, ¿verdad? Pero la pausa aquí, de qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que se nos considere un especial tesoro. Y quiero hacer un paréntesis. Todos los hijos de Dios somos especiales. Y sí, todos somos un especial tesoro, somos la creación más bonita de Dios. Él nos ama a todos por igual, sin importar que creamos, que profesamos o que nos gusta o que no nos gusta, el Señor nos ama a todos por igual. No ve razas, colores, ni nada. A todos nos ama. Pero para hacer su obra, y es aquí donde quiero aclarar, para hacer su obra, eh, no cualquiera la puede hacer tampoco. El Señor necesita gente en la que pueda confiar. Y en el pueblo de Israel el Señor quería confiar, ¿verdad? Entonces, no sé, pues después de todo esto, ¿qué pensás vos? Sí, hay un dicho que dice que el Señor ama a todos, pero no en todos confía. Entonces, y hay otro dicho también que dice que es mejor ser digno de confianza que ser amado. Entonces, ahí Dame que una, te doy. ajá. Entonces, no, como decías vos, todos somos hijos amados de nuestro Padre Celestial y hermanos amados del Señor Jesucristo, y es por eso que Él pagó por los pecados de todos. Pero para poder ser merecedores de esa gracia, nosotros necesitamos hacer ciertas cosas. Y en el versículo 5 de Éxodo 19 lo dice bien claro. Tenemos que dar oído a la voz del Señor y guardar los convenios. Entonces, si nosotros no prestamos oído y no guardamos los convenios, todo lo que hizo Jesucristo, su expiación, su sacrificio y todo eso, no tiene ningún efecto en mí a menos que yo me arrepienta, a menos que yo guarde los mandamientos, a menos que yo haga las cosas que Él quiere que yo haga. Entonces, ahí es donde creo que de esa manera podemos explicar bien la diferencia entre que el Señor a todos ama y por eso la expiación de Jesucristo es infinita y abarca a todos,
Pero ¿quiénes son merecedores de esas bendiciones? Solamente el pueblo más preciado, por decirlo así, o el pueblo peculiar, eh, o la propiedad apreciada del Señor, son aquellos que dan oídos a su voz y que guardan sus convenios también. Y entonces, sí, y solo sí, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y entonces él dice, hay muchos pueblos, pero ustedes van a ser este pueblo, el pueblo del convenio, que va a ser diferente y especial por sobre todo el resto del pueblo, de esa gente, de esos pueblos que no quisieron obedecer, los pueblos que no quisieron prestar atención a mis palabras, los pueblos que, que escucharon y que hicieron convenios, pero que no los guardaron. Y en doctrina de convenios hace bien la separación de todos. Entonces debemos ser valientes, dice Doctrina y Convenios en el testimonio, y dar oído y esforzarnos por guardar esos convenios durante toda nuestra vida. Sí, y solo para pues aportar un Rematar. poco más, los hijos del convenio, si lo están viendo, si están viendo la clase desde algún dispositivo electrónico y le dan clic a la letrita en azul que dice los hijos del convenio, les van a aparecer como términos que el Señor ha usado en diferentes momentos. Me gustaría leer una parte y dice, Dios emplea nombres que unifican y santifican. Cuando adoptamos el Evangelio y nos bautizamos, nacemos de nuevo y tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Somos adoptados como sus hijos e hijas y somos conocidos como hermanos y hermanas. Es Él el Padre de nuestra vida. Llegamos a ser coherederos de las promesas que el Señor hizo a Abraham, Isaac, a Jacob y a la posteridad de ellos. Después dice, Pedro empleó edificantes términos en una profecía referente a nuestra época, en la que describió a los miembros de la iglesia como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los adjetivos escogidos, real y santa los reconocemos como ennoblecedores. En la Biblia en inglés dice peculiar y la definición moderna que da el diccionario de esa lengua sobre esa palabra es insólito, excéntrico o extraño. ¿Es acaso eso un cumplido? ¿Verdad? Entonces, me gustó y quise leer esto por lo que decías. Si bien todos somos hijos de un Padre Celestial amoroso y Él no ve razas, etnias ni nada, eh, también es importante que entendamos que para merecernos todas las bendiciones necesitamos hacer convenios con Él. Y Él me va a bendecir, incluso si yo soy desobediente, Él me va a bendecir, me va a dar vida, me va a dar aire y me va a dar muchas cosas sin merecerlas. Pero cuando yo las merezco, obedezco sus mandamientos y guardo los convenios, o más bien hago convenios con Él, podemos estar seguros de que todas las bendiciones posibles van a estar a nuestra disposición si somos fieles, ¿verdad? Entonces, no es que Dios tenga favoritos, porque Él no tiene favoritos. Él nos ama a todos, pero a la hora de hacer su obra, la confianza sí la tiene depositada en quienes le han demostrado que le van a cumplir. Bien. Y lo manda Moisés de vuelta para abajo. Sí, y es aquí donde te decía de que esta es la parte en donde Moisés prepara al pueblo. Bueno, todavía no es la parte, pero lo vamos a leer, en donde el pueblo de Israel se tiene que preparar para recibir los mandamientos. Dale. Bueno, voy a leer entonces esos versículos en Éxodo 19 todavía, del 10, el 10, 11 y el 17. Entonces, eh, el Señor le dice a Moisés, bueno, regresa, ve allá al pueblo y les vas a decir todo lo que te acabo de decir y les vas a dar instrucciones específicas. Dice el versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se pusieron al pie del monte. Entonces, en esta oportunidad, para poder recibir a Jehová, ellos deberían hacer algunas cosas específicas. Esas eran que Moisés debería santificarlos. No sé exactamente qué significa eso, si bendecirlos,
darles un sermón con el que los iba a preparar, probablemente darles un discurso preparatorio, no estoy seguro, y iba a durar 2 días, tal vez era conferencia general y los tenía que tener a todos ahí dándoles mensajes para Ujú. prepararlos para la venida de Jehová. Y al tercero dice que lavaran sus vestidos, pues que era una forma física de demostrar también limpieza o pureza y que estamos listos para recibirlo. Y entonces al tercer día él iba a descender y al tercer día Moisés los sacó a todos y los puso, dice, de a pie y se pusieron al pie del monte. O sea, ahí en la imagen que vos tenés, hasta abajo, ese es el pie del monte. Bueno, en esa montaña que según era considerada Tradicionalmente. el monte Sinaí. Entonces, si Ujú. esa es, entonces me imagino a toda la gente ahí saliendo de sus campamentos, yéndose todos a parar ahí, a la base de esa montaña para esperar a Jehová. Sí, de hecho también en uno de los versículos se le manda a Moisés a poner un límite en el que el pueblo no podía pasar Sí. entre el monte para que el pueblo no subiera o no se acercara más a Dios de alguna forma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y también él había dicho que nadie tenía que pasar de este límite. Entonces, también en otro versículo habla de cómo se les prohibió, dice, lo voy a buscar porque no quiero, no quiero hablar cosas que no son. Y dice, sí, en el 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os alleguéis a mujer, dice. Entonces, le estaba pidiendo al pueblo de que dejaran la lujuria, por decirlo así también, ¿no? Que se prepararan de forma espiritual para ese momento en el que el Señor les iba a hablar. Entonces, eh, antes de leer lo que sigue, me gustaría ahorita hacer esa pregunta de qué hacemos nosotros para prepararnos para un momento espiritual. Yo les decía de que a veces siento que hasta nos molestamos cuando vemos a un hermanito discursar y contar sus experiencias espirituales realmente asombrosas o muy bonitas y todo. Y muchas veces nos preguntamos por qué él tiene experiencias así y yo no. Y, y es que a veces nosotros no vemos todo lo que esta persona también hace. No sabemos si esta persona sí es de las que ayunan por lo menos una vez al mes. No sabemos si esta persona sí es de las que van al templo una o dos o tres veces al mes. No sabemos si esta persona sí es de las que leen las escrituras todos los días, aunque sea un ratito. No Sígueme, sabemos sígueme. leen, ven, sígueme. No sabemos si es de las personas que en su casa se esfuerzan por abrazar a su esposa, a sus hijos, por darle amor a su familia, por servir a su familia. Entonces, muchas veces nosotros no vemos todas esas pequeñas cosas que las otras personas hacen y después cuando discursan y vemos todas las experiencias que han tenido, decimos, ¿por qué él sí y yo no? Cuando yo ni las escrituras leo, por ejemplo. Entonces, las experiencias, yo lo he dicho en otros episodios, las experiencias espirituales están al alcance de todos y todos podemos tener experiencias espirituales cada semana, pero no llegan gratis. Las tenemos que buscar y tenemos que prepararnos para ellas. Y entonces yo los invito a todos los que nos ven y nos escuchan a que piensen cuándo fue su última experiencia espiritual significante. No, ¿así es la palabra? Significativa, perdón. La Ok. última experiencia espiritual significativa en sus vidas. Y si fue hace más de un mes, pues los invito a que se acomoden de manera que l- le den cabida a estas experiencias espirituales en su vida, hagan cosas mejores para que las puedan tener. Entonces, una pequeña lluvia de ideas, Maonri, de qué cosas podemos hacer para prepararnos para tener experiencias espirituales. Sí. Antes de eso, quiero decir que una experiencia espiritual no tiene que ser ver a un ángel, ver a Jehová, ver humo, tener una visión, un sueño muy revelador. No, una experiencia espiritual puede ser tan sencilla como que cuando yo esté escuchando este podcast, yo pueda sentir que el Señor me está testificando que lo que estamos diciendo es cierto. Por ejemplo, una experiencia espiritual puede ser tan sencilla como que
yo estoy pidiéndole a mi Padre Celestial que me ayude a tomar cierta decisión y de repente siento la inspiración y tomo la decisión correcta. Tan sencilla que veo un versículo de las Escrituras hoy y puedo sentir que el Espíritu me está testificando también, me pone feliz, me hace sentir bien. Puedo ir en la calle y de repente ver un rótulo ahí que tiene un versículo de la Biblia y si me hace sentir bien y me hace feliz, eso puede ser una experiencia espiritual también. Una experiencia espiritual puede ser que ayude a alguien hoy en la calle, a, no sé, un anciano a subir su mandado al carro, muchas cosas. Una experiencia espiritual puede ser haberle sonreído a otra persona y hacerle el día a esa persona que tal vez nunca más la voy a volver a ver. Entonces, para poder estar preparado para que esas experiencias espirituales pasen, lo único que tenemos que hacer es sencillo, escuchar la voz del Señor y tratar de guardar los convenios. No hay otra forma. A medida que nosotros buscamos esas experiencias, podemos pedir por ellas también. Si no las hemos tenido por un tiempo, como vos decías, podemos pedirlas, podemos decir, Padre Celestial, ayúdame a tener una experiencia espiritual hoy y nos sorprenderíamos, creo yo, de ver lo que puede pasar o suceder. Eh, para mí una experiencia espiritual reciente podría ser haber vivido el nacimiento de mi bebé hace 2 semanas, que ver cómo sucede todo ese milagro de la vida y todo eso, eso fue algo bien grande. Y si no le pongo atención a esas cositas que son así de la vida diaria, va a ser difícil pues que un ángel venga a mí, ¿verdad? Si no le puedo poner atención a las cosas chiquitas, mucho menos le voy a poner atención a las cosas grandes. Entonces, que, que oremos, que leamos, que tratemos de hacer las cosas que el Señor desea y recordemos que cada domingo en la iglesia tomamos la Santa Cena y ese debería ser una de las experiencias espirituales que deberíamos tener por lo menos cada semana. Al momento de tomar la Santa Cena, al estar en la reunión sacramental o incluso en nuestra clase de quórum o en la escuela dominical, ahí deberíamos estar recibiendo experiencias espirituales. Y todo va a depender, como decías vos, de la preparación y del deseo con que yo vaya a aprender a esos lugares. Si pienso que no tuve ninguna durante la semana, debería por lo menos tenerla el domingo mientras estoy en la iglesia tomando la Santa Cena o dando una opinión o tal vez un hermanito dio un comentario que yo necesitaba escuchar. Entonces, esas son experiencias espirituales y, y no sé si contesté tu pregunta. Sí y no, pero sí. Es que también, pues yo solo para que las personas tengan la idea de lo que para mí es una experiencia espiritual. Para mí una experiencia espiritual es cuando el espíritu, pues, está conmigo. Y hay momentos específicos en donde yo he podido sentir que el espíritu está conmigo porque los sentimientos de amor, ese sentimiento cálido está en mí. Y diste muchos ejemplos, por ejemplo, cuando yo ayudo a un desconocido, el espíritu viene y uno se siente bien, uno siente esa tranquilidad, eso cálido. Y para mí esas son las experiencias espirituales eh, de las más gratificantes que podemos tener. eh, a la semana y muchas veces. Lo decías bien, en un discurso escuché, puse atención y el espíritu y sentí ese sentimiento cálido, esa paz, esa tranquilidad. Esa para mí es una de mis experiencias espirituales favoritas también. Entonces, eh, esas experiencias espirituales, así como decís, pequeñas, sencillas, de verdad son muy Creativas. significativas, significativas, porque nos permiten ver lo sencillo pero valioso que es la vida, ¿sí? Entonces, pues para no darle, bueno, sí, yo iba a Tengo decir un, para no darle más vueltas al asunto, pero ya levantaste la mano. tengo un challenge, dijeras vos la semana pasada. El A ver, challenge de esta semana. En su teléfono, si buscan, debe haber un lugar donde pueden anotar, donde, o sea, la aplicación de notas. Entonces, si quieren traquear cada día traten de poner una experiencia espiritual que tuvieron ahí en sus notas y se van a sorprender de cómo de verdad tenemos más de las que pensamos. Entonces ahí está el challenge y si alguien quiere compartir algunas con nosotros, más que bienvenido en los comentarios en YouTube o en Facebook
o en privado también, igual siempre todo lo leemos. Listo. Entonces, para continuar ya con lo que estábamos leyendo, entonces el Señor le manda a Moisés a decirle esas cosas al pueblo, después sube otra vez al monte Sinaí y el Señor le dice, bueno, necesito que le digas a todos los sacerdotes y a todas las personas que no traspasen el límite, y Moisés le dice, no, ellos ya saben y no lo van a hacer. Y después le dice el Señor, ve y trae a Aarón contigo, o sea, que suba también Aarón. Y pues ahí termina el capítulo 19, em, cuando el Señor manda a Moisés de nuevo para decirles esas cosas y que suba a Aarón con él. Después empieza el versículo 20, ¿Versículo o el capítulo 20? el capítulo 20. Ok, entonces me gusta el título que tiene el libro en cuanto al capítulo 20. Esta parte dice Dios es misericordioso. Y como hemos dicho durante mucho tiempo y se nos enseña, debemos ver los mandamientos como una prueba de que el Señor nos ama y no como restricciones, sino como barreras de protección, podríamos decirlo así. Y en este capítulo, el capítulo 20 de Éxodo, entonces cuando Moisés sube con Aarón, el Señor le revela a Moisés lo que conocemos mundialmente como los 10 mandamientos, que eran para el pueblo de Israel y para todos nosotros todavía en estos tiempos. Entonces, no sé cómo queremos hacer esto, si queremos leerlos todos o queremos solo leer la primera parte, que es la que el manual nos invita, o si Ujú. queremos hablar de uno en específico, pero lo hagamos como lo hagamos, la invitación es que vayan todos y que los lean y los estudien por su propia cuenta. Entonces, tal vez vamos a hacer solo la primera parte, entonces, porque el resto de este capítulo en el Señor estaba tratando de enseñarle al pueblo de Israel la importancia de que ellos lo reconocieran a Él como el único Dios al que deberían adorar. Ellos venían de Egipto, en donde habían estado adorando muchos diferentes dioses y algunos todavía traían muchas de esas costumbres, como decíamos con la esposa de Lot. La esposa de Lot salió de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Su Gomorra nunca corazón. salió de Lot, Ujú, perdón, de la esposa de Lot, o que su corazón siempre se quedó ahí. Entonces, ujú. algunos de estos hermanitos de este pueblo de Israel también estaban teniendo algunos de esos problemas que salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Entonces, si querés, démosle a esa primera parte entonces del 1 al 7 de Éxodo 20 y dejamos que la gente en su casa pueda estudiar el resto y si tienen Sí, comentarios o algo, pues ahí estamos, también nos pueden decir. es probable que ahorita que leamos los versículos del 1 al 7, eh, igual y tengamos más comentarios, ¿verdad? Entonces dice el 1. Éxodo 20, el 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que Tito. visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bien. Entonces estos mandamientos, el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 7 son los primeros 3 mandamientos. Así se les conocen y son mandamientos que tienen que ver literalmente con la posición de la divinidad de Jehová en este caso, ¿verdad? Entonces, muchas veces hemos hablado de esto antes, nosotros ponemos en nuestras vidas algunos dioses o imágenes que no tienen que ser dioses egiptos o imágenes Mm, de otra índole, ¿verdad?
sino que otro tipo de dioses o imágenes. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos dioses que nosotros nos ponemos en nuestras vidas que hacen que no pongamos a Dios en primer lugar? Videojuegos, los Videojuegos. deportes famosos. Yo siempre he dicho que cualquier cosa o persona que te impide hacer algo que Dios te está pidiendo que hagas, es un Dios ajeno. O sea, por ejemplo, tal vez no me expliqué bien y vos lo puedes explicar mejor, pero por ejemplo, si tengo que ir a la iglesia el domingo a las 10, pero mi equipo juega a las 10 y me voy al estadio, esa ida al estadio está evitando que yo vaya a la iglesia y haga lo que Dios quiere. Entonces, esa ida al estadio representa un Dios, porque lo puse antes que a Dios. Entonces, cualquier cosa que ponga antes que a Dios representa un Dios ajeno. Ahora, quiero hacer la aclaración antes de que me mates. eh, hay hay puntos importantes cuando hablamos de la familia y cuando hablamos del trabajo, que también no es que sean nuestros dioses, pero nosotros tenemos que brindarles y darles todo el tiempo que requieren también. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener esa balanza. No estoy diciendo tampoco que mi esposa va a dar a luz, pero yo tengo entrevistas para la recomendación para el templo. No te estoy diciendo andate a las entrevistas. Claro. Tenés que ir con tu esposa, va a dar a luz. Entonces, hay ciertas situaciones y eso es lo que me gusta del Evangelio, que el Evangelio es como bien personal y tu relación con Dios es bien personal. Y vos podés estar haciendo las cosas que Dios quiere. Y yo siempre he dicho que con Dios vos podés como hablar y ponerte de acuerdo de cómo querés hacer las cosas para que Él esté feliz y vos también estés feliz. Pero eso es una relación bastante bonita entre vos y Dios y que requiere mucha oración y todo ese rollo. Pero para volver al punto, cualquier cosa que te impida hacer algo que Dios te está pidiendo, se puede considerarse un Dios ajeno. Sí, no tener dioses ajenos delante de Dios es exactamente lo que vos decís, es poner otras cosas antes que al Señor. Y pues la familia, si son cuestiones que se pueden, eh, por decirlo así, esperar, pues puede esperar. Por ejemplo, siempre hemos dicho un ejemplo sencillo, ese es el cumpleaños de mi esposa hoy y tengo una reunión, pero puedo mandar a alguien que me cubra en esa reunión y yo puedo estar con mi esposa en su cumpleaños porque mañana ya no va a ser su cumpleaños o pasado mañana tampoco. Entonces, pues voy con mi esposa y mando a alguien que me represente en esa reunión y después pido un informe y hago lo que tal vez pidieron que hiciéramos. Ahora, si por ejemplo hay un partido de fútbol, como decías vos, un martes en la noche y ese día tengo entrevistas y no voy a hacer esas entrevistas porque me quiero quedar viendo el partido, ahí es poner al fútbol antes que a mi Padre Celestial, que a Jesucristo. Entonces, yo siempre le he dicho, pues yo he estado de presidente de Quórum de Élderes y ahora en el obispado. Lo que siempre le digo a los hermanos es, hermanos, por ejemplo, el sábado a las 10 de la mañana tenemos que hacer limpieza en la capilla. Si te toca trabajar el sábado y vas a estar trabajando el sábado a las 10 de la mañana, pues ni modos. Avísame, hermano, voy a estar trabajando, no puedo ir. Ok, está bien, no hay problema. Pero si estás en la casa haciendo nada el sábado a las 10 de la mañana y simplemente no fuiste a hacer limpieza solo porque no querías, ahí estás dejando de poner a nuestro Padre Celestial o a Dios, en este caso a Jehová, en primer lugar. Entonces, era lo que vos decías. Si yo necesito estar haciendo algo ahorita y por esa razón no puedo ir a cumplir cierta responsabilidad, una de las cosas que yo siempre quiero es que me avisen. A mí me gusta que me avisen. ¿Sabes qué? No voy a poder hacerlo. Y entonces una de las cosas que yo hago es, ¿sabes qué? No puedo hacer esto a esta hora, este día, pero porque no puedo de verdad, estoy haciendo otra cosa, estoy ocupado, qué sé yo. Pero si solo me quedo en la casa y no lo hago solo porque no lo quise hacer, ahí está el problema en la forma en que yo lo veo. Entonces, videojuegos, teléfono, programas de televisión, los deportes, mi equipo de fútbol, todas esas cosas pueden convertirse en dioses ajenos si le damos, si los ponemos delante de Dios
cuando podríamos haberlos dejado y hacer lo que nuestro Padre Celestial quería que hiciéramos en ese momento. Exacto. Entonces debemos de tener cuidado siempre de qué ponemos antes que a Dios. Y el pueblo de Israel era bien idólatra, ¿no? Sí, Más sí. adelante vamos a ver eso a detalles, pero el pueblo de Israel es bien idólatra. Y nosotros ahorita decimos, no, es que el pueblo de Israel era bien idólatra, pero no, abramos los ojos, nosotros también somos bien idólatras. Nosotros ahorita en pleno 2022 somos bien idólatras cuando preferimos hacer otras cosas antes que hacer o cumplir con alguna asignación que tenemos ante Dios. Entonces, eh, me animaría a decir de que, y a lo mejor nosotros somos igual o más idólatras que ellos, ya pensándolo así, siendo muy, muy honesto con uno mismo. Entonces, bueno, los demás mandamientos, no sé si solo los querés repasar, pero con respecto al manual de Ven, sígueme, aquí está. O sea, esto es ahora, la invitación es que siempre todos los que nos ven y nos escuchan puedan hacer su estudio personal y así ustedes sí leer todos los versículos de cada capítulo, porque hay puntos que nosotros no tratamos y que a lo mejor y ustedes al leerlo, esos puntos sean los que hagan ese switch para que su vida pues tome los cambios necesarios. Entonces, ¿Querés eh, dar alguna opinión del versículo 7? del versículo 7. Ajá, que lo leímos porque nos mandaba el manual también leerlo. Espérame que aquí lo tengo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Yo siempre he tenido un par de dudas con este mandamiento. Cuando hablamos del nombre de Jehová, ¿nos referimos a Jehová y Jesucristo o nos referimos a, pues ya sabes, También usar la palabra Dios, o sea, cuando te o referís a Dios? Dios, ¿sí? Entonces, yo sí quería dar mi opinión de esto porque se nos enseña que no deberíamos andar diciendo la palabra Dios a cada ratos y hemos llegado a este punto, como decía vos, en pleno 2022, en el que cualquier cosa que hacemos le decimos a la gente, Dios le bendiga, Dios te bendiga, y cosas así. Y ¿qué? Sí, bueno, pero o sea, ese ejemplo creo que tampoco está tan, no sé, porque que alguien te diga así, que Dios te bendiga, o sea, yo no creo que ahí se esté usando en mal plan el nombre de Dios. No, es que Se no se tiene que podría, estar tomando en mal plan. Yo preferiría que esa persona vaya a su casa a una oración y pida por mí. y bueno, pero para que esa persona haga eso. Entonces, eh, solo es el hecho de estar mencionando el nombre de Dios a cada rato. Y podemos poner el ejemplo del nombre de sacerdocio, de Ujú. Melquisedec, que antes se llamaba el sacerdocio según el orden del Santo Hijo de Dios, algo así. Y Según el por no, santo, el orden, el orden del Hijo de Dios. Y por algo no así. estar mencionando cada rato eso, el nombre del Hijo de Dios, el nombre de Dios, se cambió a sacerdocio de Melquisedec. Ujú. Entonces, yo sí pienso, y cada quien puede tener su opinión, va, que estar diciendo cada rato, Dios te bendiga, yo pienso que no debería hacerse. Es mi opinión personal y como dije, yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Eh, entonces, si alguien me dice Dios te bendiga cada ratito, cada vez que hablamos, y si hablamos 10 veces al día, las 10 veces me va a decir Dios te bendiga, preferiría que vaya a su casa en la noche y que cuando esté haciendo su oración para dormir, que diga Padre Celestial, por favor, bendice a Mahonri. Ujú. Es mi Sí, opinión. pues sí, de hecho, una vez un hermano en son de broma, pero bien atinado, dijo, cuando yo estaba en la misión, Élderes, las personas allá afuera siempre andan diciendo, Dios los bendiga, pero Élderes, decía este hermano, nosotros tenemos el sacerdocio, nosotros tenemos que decir, yo te bendigo en el nombre del Señor. Y él lo hacía en son, no sé si de broma, pero era una broma muy atinada para ¿Sí? empezar, porque pues las bendiciones se dan con el poder del sacerdocio, entonces el Sí. poder del sacerdocio está en la iglesia y sí, bueno, el punto es no tomar el nombre de Dios en vano y tratar de tenerle el mayor respeto posible y, y creo que también
para todo lo espiritual hay que tener bastante respeto. No hay que tomar a bromas las cosas espirituales porque al Señor no le agrada que nosotros eh, tomemos como a la ligera las cosas sagradas. Va. Sí, está bueno. Solo eso quería decir. Pero sí, no te contradigo, te apoyo, pero a A veces las cierto personas punto. lo hacen en buen plan. Entonces, bueno, que sea Diosito el que juzgue. El que juzgue entre vosotros, Sí. entre nosotros. Bueno, ¿algo más para antes de terminar? No, invitarle a todos a que lo repasen ustedes. Los 10 mandamientos ni los leímos, por ejemplo, pero queremos que ustedes los repasen en sus casas. Son importantes y recordar que los mandamientos, cualquier mandamiento, no solo estos 10, cualquier mandamiento que tenemos es para protegernos, para crecer espiritualmente. No los miremos como restricciones o como una lista de cosas para hacer, sino más bien como las herramientas que tenemos para progresar en esta vida mortal, que para variar es muy corta y si no la aprovechamos, puede que después nos terminemos lamentando, ¿no? Entonces, los mandamientos están para ayudarnos y para que nosotros crezcamos al obedecerlos, al igual que los convenios, están para acercarnos a Dios y así volver a su presencia. Gracias entonces de nuevo a todos por escucharnos y por vernos. Si tienen preguntas, comentarios, si quieren contradecir algo que dijimos, mentira. Bueno, si alguien quiere, ay, gracias Corregirnos. corregirnos, gracias a la persona que nos corrigió en uno de nuestros episodios anteriores también, cuando estábamos hablando de Moisés y quién lo rescató del río. Entonces, sí, a veces decimos cosas aquí que ya cuando ya está publicado nos damos cuenta y pues ya no tenemos chance de cambiarlo. Entonces, sí, es cierto, si hay algo que es necesario corregir, díganos y pues Y se corrige. existe la fe de rata y podemos pedir perdón por algo que dijimos que tal vez no era así. Entonces, nosotros sabemos que estas cosas son verdaderas y las compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Epa.